A ver. Listo, ya está grabando. Entonces, bueno, doy inicio a esta primera clase, pues prácticamente de redes. Así es que, primero lo que vamos a hacer es el primer problema. Aquí ya está resuelto, lo que quiero es más o menos dar la idea de cómo se va haciendo y cómo se va leyendo los problemas que tienes que hacer. Entonces, para ello, pues lo primordial sería ver el documento que de por sí es el que te va, digamos, el que vas a realizar. Entonces, por ahora, esto es lo que tienes por ahora en el documento o en el deber que tienes que hacer. Te dice que te da una red eléctrica balanceada. Lo normal es que te dan balanceada porque al final, al inicio de todo, la mayoría de los elementos, primero te piden que, digamos, te dicen que son balanceadas para que puedas hacer cálculos rápidos. Ya habrá situaciones donde esto sea desbalanceado y ahí toca ver cómo actuar. Entonces, en este caso es primordial tratar de ver esta parte, ¿no? Lo más importante en esto del tema de redes es cuando hablamos de esta parte es las secuencias, tanto positivas como negativas. Entonces, en este caso, para este problema te pide que sea una secuencia negativa. Y ya de ahí toca ver, digamos, de acuerdo a los datos que te dan, cómo vamos a colocar todo. Igual, digamos, ya te dicen que el voltaje línea a línea, ahí lo dicen, ¿no? Es de 11 kilovatios, igual lo ponen aquí. Te dan valores de L1 que son 0,8, que vamos a tener que transformar de manera para que nos quede como impedancia. Y acá el R, bueno, este también ya tenemos ahí. Profe, disculpe, ¿qué significa el LL? El LL simplemente es el inductor, es el valor del inductor. Es típico inductor como esto, ¿no? Esta cosa, Sí, ¿no? por las unidades le explico. Ajá, entonces simplemente es el valor del inductor y entonces toca transformarlo a una impedancia que ya vamos a ver cómo hacerlo. Por un rato lo leí como que si fuera línea a línea. No, es solo el inductor. Igual, para que te fijes bien, simplemente fíjate en las unidades. Con las No, unidades te son das tres. cuenta. Se me dañó la lápiz, déjame sacar la 30 segundos. Ya. Sí, 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 nomás. Entonces, para seguir hablando de por sí, déjenme, igual como estoy grabando esto, déjenme poner por acá esta cosa. Esta parte de aquí también es importante. Ya lo voy a señalar, esto también. Déjenme ver algo más. Este de aquí. Y esto de aquí. Déjenme ver si también lo tengo esta cosa acá. A ver, a ver, a ver. Todas estas cosas, sí, sí lo tengo. Preferible lo voy a tener por aquí esta cosa. Aquí estamos, profe. ¿Ya? A ver, entonces, lo que iba... Espérate, esto lo voy a tener por ahí. A ver, lo señalé de nuevo por si acaso, que son los valores que tenemos que entender para sacar todo, ¿no? Frecuencia, 50 Hz que te dan en este caso, para este problema. El voltaje línea a línea te dicen 11 kilovatios y te dan valores de L y RL. Entonces, L y RL serían los valores que están aquí, donde vamos a tener que transformar de acuerdo a lo que te diga. Y después, digamos, te dice que va a haber una primera carga trifásica, donde te va a tener valores de R triángulo, dice aquí, y L triángulo. Prácticamente es la forma que ves aquí, que es la forma de delta. Entonces, ahí vamos a tener que tratar de hacer algunas cosas si es que queremos, dependiendo el problema de lo que nos pida. Y ya la otra parte también te dan, digamos, en potencia, ¿no? Dice, a ver, SF. aquí dice que desde una subextensión eléctrica modelada con una fuente trifásica ideal con frecuencia 50 Claro. Hz. ¿Cuál tiene Ajá. 50 Hz? Acá, 50 Hz acá es prácticamente es donde por sale la donde va a fuente. trabajar. Va a trabajar la fuente y todo va a depender de 50 Hz. La fuente va a tener el 50, entonces todo tiene que depender de esa frecuencia. ¿Sí? Sí. Ya, entonces ya lo último que nos queda por entender es esto también, que nos dice que te da una potencia activa y prácticamente, perdón, esta es la potencia aparente y te dice que está con este valor de factor de potencia y que están atrás. Entonces, todas estas cosas toca tenerlo muy en cuenta porque a la final para resolver son los datos más esenciales. Entonces, ahora sí vamos a ver esto, ¿no? Primero, en el primer paso te dice que dibujes un diagrama que es la manera monofásica de la red equivalente. Entonces, cuando hablamos de que tienes que hacer un diagrama esquemático monofásico, pues estamos hablando de que ya no estamos trabajando con trifásico, sino que simplemente con una sola línea.
Entonces aquí tú vas a colocar el voltaje, uno de los voltajes nada más, colocas la impedancia de uno de ellos, que sería simplemente la unión de RI y XL. Aquí, este Z2 que ves aquí, es prácticamente la transformación que debe surgir por el delta. Recuerda que para nosotros llevarlo a una parte monofásica, a una monofásica, esto que tienes en delta no puedes utilizar, porque para llevarlo a una monofásica tiene que estar solo la forma normal apegada a lo que es a tierra. El delta no lo está, por lo tanto toca transformarlo. ¿Cómo no transformarlo? Pues como delta es prácticamente balanceada, digamos la ecuación que tú puedes utilizar es esta de aquí, que va a ser 1/3 del valor de z. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, claro, bro. Ya, entonces para hacer la transformación simplemente va a ser 1/3 de z triángulo. Y bueno, ¿A qué Z3, se refiere cuando dice secuencia negativa? secuencia negativa es prácticamente cómo va a trabajar los voltajes de línea a línea que va a entregar la fuente, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a hacer simplemente el diagrama, ¿no? Porque el primer literal te dice que hagas el diagrama monofásico, ¿sí? Ah, ya, ese es el primer literal. El primer literal, ajá. Entonces en el diagrama monofásico tú colocas así como ves, tal cual, donde ahí tú vas a tener una corriente que va a pasar por esta impedancia, vas a tener otra corriente que va a pasar por esta otra impedancia, y bueno, si sumas ambas corrientes tendrías la corriente que va a pasar prácticamente por la fuente. Entonces ahí ya tendrías pues el diagrama monofásico. Lo único que te faltaría por hacer, por así decirlo, es sacar cada uno de los valores que corresponden para cada impedancia. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a ver con la primera impedancia, ¿no? La primera impedancia tenemos el Z1, que es la unión de RL más XL. XL tienes que recordar que es prácticamente llevándolo a lo que es la impedancia. XL va a ser igual a prácticamente decir 2pi multiplicado por ese valor de L y por la frecuencia. Eso es para XL. Para XC también tiene otro valor, ¿no? Eso es cuestión de que más o menos te acuerdes de cómo funciona, porque al final vas a necesitar esas dos expresiones, tanto como... Ah, sí, sí las tengo. El otro era, creo, 1 sobre C para la Claro, era capacitancia. 1 sobre WC, ajá. 1 sobre Sí, sí las 2pi tengo por anotadas. frecuencia Ajá. y C, así mismo. Entonces, eso tenlo muy presente porque En este caso lo usa normal, para el inductor, ¿cuál usa? el que diga L, Sí, no, porque claro. tú eres el valor de L, ajá. Una cosa sí tenlo claro es que lo más probable es que sí te pongan valores así, donde tú tengas que transformarlos primero, ¿vale? Entonces, ten esa cosa bien presente, el 2pi por frecuencia. Si es inductor, pues queda multiplicando. Si es capacitor, queda dividiendo. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, esa carga se encuentra entre el nodo punto A y el punto A minúscula y A mayúscula, ¿no? Ajá. Igual esto, por eso lo pongo por eso está en la gráfica igual. Para que tú hagas el trabajo monofásico, en la parte monofásica, haces una tierra y vas haciendo así, mira. Llegas a la fuente, llegas al punto A, y ahí te das cuenta que está entre el punto A y A mayúscula, como tú dijiste. Del punto A donde va a la parte de delta, y como lo vamos a transformar, pues toca esto llevarlo a tierra en algún momento. Entonces, por eso queda el Z1. Y si seguimos la línea, pues ahí llega otra vez a ZY y otra vez a tierra. Entonces, el diagrama monofásico queda de esa forma. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, y lo único que me faltaría por hacer es de nuevo en este XL triángulo, porque eso también tiene en valores de L, porque aquí lo dice, ¿no? Mira, aquí dice 200 miliamperes. Entonces tú solo colocas ahí 2pi por la frecuencia que es 50 por 200 multiplicado por 10 a la menos 3, que es el AM. O directamente esto de aquí representaría como 0.2 también. Lo puedes multiplicar por 0.2 y ya. Bueno, a la final tienes esta expresión que ves aquí, ¿vale? Ojo, que quede claro por si acaso, ¿por qué quedó Z2 40 y 20? No, aquí no. Recuerda que XL aquí te da 62, pero como dijimos que para transformar de triángulo a delta íbamos a dividir para 3. Entonces este 62 se dividió para 3 y quedó 20,94.4.
Y el 40 apareció porque teníamos en la resistencia 120. Y si 120 lo dividimos para 3, pues queda 40. ¿Sí? ¿Ya claro de los dos valores? Claro, pero Listo. Entonces ya de aquí nos vamos al literal B, nada más. Entonces en el literal B te dice que calcule las corrientes de línea IA1 y B1 y C1 y las corrientes de fase, ¿no? Que son corrientes AB y corriente BC y corriente CA. Bueno, para eso primero vas a necesitar sacar los voltajes que entregue cada fuente. Entonces los voltajes tienen esta regla, ¿no? Una regla que dice que el voltaje de línea a línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea neutra. ¿Sí? O directamente puedes decir voltaje de línea igual a raíz de 3 por voltaje de fase. También es lo mismo. Solo que yo lo escribí así para mayor facilidad de entendimiento. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? ¿Sí sí, estamos profe, se le claros? escucha. Sí, se le Ok, escucha. entonces Ya ya también lo entró último. una compañera también ya subió. Ok, igual si tienen dudas me avisan, ¿vale? Por si acaso. No hay problema. Voltaje de línea a línea que tenemos aquí, ya dijimos que valía 11 voltios. 11.000 voltios, perdón. Aquí dice, ¿no? 11.000 voltios. Entonces simplemente pasamos el raíz de 3 a dividir y este es el valor que nos queda como el valor del voltaje de línea neutro. Entonces ya tenemos el valor del voltaje de línea neutro y ahora lo único que toca entender es qué pasa cuando dice secuencia positiva o secuencia negativa. En secuencia negativa tiene esta regla, ¿vale? Que Profe, una dice consulta. que el ángulo, dime. Dice calcule la potencia activa y reactiva, pero ¿qué usa? Usa la misma parte para sacar. Todavía no voy a esto, por eso estoy en el literal B. Sigo lo que en el orden del deber. Estamos en el literal B recién. Créame que acá estaba de perdón. Ajá. Igual ahí leyendo el documento que te pasé, o lo pasé en el grupo, ahí te dice el literal B, te dice que encuentres las corrientes primero. No, ya ahorita ya estoy en la clase, nomás aquí. Entonces hay que digamos, hay que seguir la idea, ¿no? Seguir la regla. Seguir lo que dice el deber. Entonces, como digo, ¿no? La secuencia positiva, lo único que cambia es que aquí es más en vez de menos. Si tiene secuencia negativa, como ves, solo es restar 30 grados al ángulo del voltaje de línea neutra. Esta ecuación traten de aprendérsela muy bien porque a veces les suelen decir como referencia ciertas cosas. Por ejemplo, digamos, aquí lo dicen, ¿no? Conteste las siguientes preguntas tomando como referencia B a B. ¿Vale? B a B. ¿Qué significa? Que el voltaje B a B es el que va a tener como referencia el ángulo cero. Es el que vamos a tener como referencia. Entonces, si esto vale 0 en el voltaje de línea a línea, ponemos aquí el 0 y el 30 pasamos al otro lado a sumar y quedaría que el voltaje de línea neutro quedaría 30. Por eso es que aquí vale 30. Por eso la ecuación es muy importante saberla. Y no es difícil, solo es el ángulo de línea igual al ángulo de línea neutro menos 30 grados, o el ángulo del neutro, como prefieren llamarlo. Y restando 30 si es negativo, si es positivo le sumo. Entonces, como dicen, ¿no? La referencia era esto 0, entonces prácticamente el 30 pasan a sumar y queda aquí el primer 30 que ven acá. Ahora, en secuencia negativa, lo bueno, por así decirlo, es que esta es la regla para seguir, ¿no? Esto, que el primer ángulo que está aquí se le va a sumar 120 al siguiente. Y el otro ángulo que seguiría sería menos 120. Lo demás se sigue igual. O sea, aquí sigue estando el 11. Y bueno, acá le puse el de, prácticamente el de 1000, ¿no? El K que representa 1000. Entonces ahí tienen 11.000 con grado 0, 11.000 con 120 y 11.000 con menos 120. En BAN, pues ya sacamos el valor, así que todos tienen lo mismo, debido a que, como dijimos, era balanceada. Entonces lo único que cambia es que sea BLN, cuando dijimos que va a valer 30, entonces el primer ángulo es 30 y lo mismo, ¿no? Se le suma 120 y después se le resta 120. Entonces, en la secuencia negativa lo bueno es aprenderse esto y ya cuando están aquí, en esta parte, es aprenderse que si es negativo, van a sumar primero y después van a restar. Si fuera positivo, van a restar primero y después sumar. Entonces, es como aprenderse algo directo. Ahora, ¿qué pasaría si aquí hubiese sido 0? Y ahí ya cambia, ¿no? Tienen que más o menos tratar de imaginarse esas situaciones para que se les haga más fácil la idea. Entonces, solo para un poco de
¿cómo se dice? Para aprendizaje, vamos a ver esto. ¿Qué pasaría si hubiesen dicho que la referencia hubiese sido aquí 0 grados, aquí? Entonces, si seguimos con la secuencia positiva, dijimos que a este le íbamos a sumar 120, perdón, con la secuencia negativa, no, a este le sumamos 120 y al siguiente tenemos que restarle 120. Entonces, para que dé 0 es porque ya se sumó los 120. Entonces, ¿qué tenía que estar acá antes? Pues tenía que estar menos 120, porque menos 120 le sumo 120 tendría el 0 que está aquí. Solo sigo la regla, ¿no? Primero se suma y después se resta. Y bueno, ya aquí para el otro, pues al menos 120 le debería restar menos 120, pero también lo más fácil tal vez también sería, es que si aquí le sumé 120, acá también debería sumarle 120. Entonces ahí quedaría 120 grados. Pero si no, si le piensan así de que van a restar, aquí debería quedar menos 240, pero menos 240 poniendo a una función que tiene con estos ángulos no tiene sentido en la forma de cálculos. Lo que tienen que recordar es que este ángulo solo tiene valores posibles entre valores de menos 180 a 180. Entonces, ese ángulo que ven ahí del menos 240 toca tratar de interpretarlo en otro valor. O sea que para sacar el valor correcto, deberíamos sumarle 360 y eso es el valor que corresponde. ¿Cuánto queda? Pues 120, entonces simplemente decimos que aquí quedaba 120. Si no, como digo, solo es sumar. La secuencia negativa lo único que hace es sumar 120. Sumar 120 a todo. 120 le suman 0. 120 le suman 120 acá. Ya está. Y la secuencia positiva sería al revés. Se le resta 120. ¿Queda clara esa idea? Pregunto. ¿Qué me dicen? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Igual acá, por si acaso. Digamos, miren, al 30, si le suman 120, queda 150. Si le suman al 150, no le suman 120, pues dirían 270, ¿no? 270. Pero esto está fuera del rango que debería ser, entre 180 y 180 negativo. Como está fuera del rango, si aquí está 270 positivo, entonces debería restarle 360. O le sumo o le resto dependiendo, ¿no? En este caso la resta de 360, pues ahí hacen la resta y prácticamente les va a quedar este valor que dice acá, que es el de menos 90. Y ahí está. Suman y restan dependiendo si solo quieren sumar y restar con los valores. Entonces ya con esto ya tienen los dos valores de voltaje de línea y el voltaje de neutro. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, como saben, en la parte monofásica ustedes lo que van a utilizar son los voltajes de neutro, o sea, línea neutro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos yendo de la línea a la parte de tierra. Entonces los que están utilizando aquí son los voltajes de línea neutro. Por lo tanto, si yo quisiera encontrar la corriente que pasa por esta línea que está aquí, pues prácticamente diría que es lo típico como en circuitos, ley de Ohm, voltaje sobre impedancia, ¿no? Entonces simplemente digo, voltaje de línea neutro dividido para la impedancia, que en este caso sería Z2, para encontrar este de aquí, y encuentro el resultado. Coloco esto en la calculadora y pues sale esta expresión, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dicen aquí? ¿Todo bien? Claro, profe. Listo. Entonces, ahora, miren la diferencia que resulta el hecho de hacer los voltajes con las corrientes. ¿Qué es lo que cambia? Pues simplemente cuando hablamos de que es secuencia negativa, en el voltaje resta, pero en la corriente suma. Entonces, literalmente... O sea que ahí atrasa a la corriente, ahí atrasa claro, la corriente 3. ahí atrasa prácticamente los 30 grados, así es. Entonces, ya teniendo la idea de esta ecuación, pues simplemente nos vemos en lo que es en la siguiente expresión, ¿no? Vamos a ver. Sigue cumpliendo la idea de que la corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Y ojo, corriente de línea significa pues simplemente corriente de una letra o un valor, por eso corriente de línea. Y corriente de fase significa que va a tener la corriente de un valor, de una línea a otra, o sea, A a B, por así decirlo, puede asomar esto. Entonces la de fase es la que tiene esas dos letras, la de línea es la que tiene solo una letra, como ven aquí. Esta es la corriente de línea, esta es la corriente de fase. Entonces, si yo quiero encontrar las corrientes de fase... Ahí sí me perdí. Dime. O sea, no dice arriba corriente de A a N.
Ajá. Es que corriente de línea es esta parte de aquí, nada más. Ahora, si hablamos de corriente de fase, estaríamos hablando de todo lo que es la línea que está aquí. Pero recuerda que estamos utilizando el de Z2. Eso es lo que toca tener en cuenta. Digamos, lo de línea, lo que tú estarías encontrando como línea sería esta de aquí, ¿verdad? Ya te voy a mostrar. Voy a poner aquí esto zoom. La corriente de línea sería lo que vas a encontrar aquí. Sigue siendo línea. Y las de fase son las que están acá. Entonces, las de fase, ¿qué se interpone? Por ejemplo, digamos, aquí está la letra A, espero que quede claro, no solo las líneas sigan y ven que ahí está la letra A, ¿verdad? Y acá, si sigo la línea, estamos con la letra B. Entonces, esta corriente que está aquí es la que está en la corriente de A hasta B, o sea que es una corriente de fase. Ahora, si yo quiero la de línea, simplemente sería la corriente que va aquí. Sigue estando la misma idea, solo que el problema es que ahora, en lo que tienen ahorita el nuevo circuito, no están trabajando con la delta, están trabajando con lo que es con la forma de impedancia, perdón, con la forma Y sería, Y. Entonces aquí, obviamente pasaría el de línea. ¿Queda claro esa idea? Te pregunto. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros transformamos el delta a estrella, sería a la estrella, prácticamente el que va a quedar es obviamente el de línea. Entonces, por eso digo que si queremos encontrar tanto la corriente de línea como la corriente de fase, porque eso es lo que te pide en este literal, pues ya tienes la corriente de línea, que es este valor, o sea, ya sacamos ese valor, pero también necesitamos la corriente de fase. Entonces, la corriente de fase simplemente sigue la misma regla que escribí aquí, ¿no? Con estas ecuaciones. Paso el raíz de 3 a dividir, ponemos la ecuación y sacamos el valor. Ojo, aquí, como pueden observar, no he puesto los ángulos y es preferible no colocarlos. Ya lo van a ver por qué. Pues aquí tenemos el 81 que dio como valor en la corriente de fase. Y bueno, aquí vamos a colocar la de línea. La de línea tiene este valor, como son balanceadas, todos tienen lo mismo. ¿Qué sucede acá? Bueno, tenemos el primer ángulo, y lo mismo que se hace en los voltajes. En los voltajes, pues se suma y después se resta, ¿no? Se suma y se resta. Entonces, aquí el 2,36,35 sumando 120 quedaría este valor, y si le restamos 120, este valor no le he quitado, no le cambié bien. Este valor no queda, sino que toca restarlo bien. Sería 120, le resto ese 2,36,35, pues me debe dar un valor que no era lo que tenía ahí. Lo voy a cambiar. Y bueno, 117.63. 117 puntos. 63,65. Gracias. Negativo, me imagino, ¿no? Claro. Sí, sí. Déjame ponerlo bien. Menos 117,636. Déjamelo así nomás. Bueno, ahí está. Entonces, eso con respecto a las corrientes de línea. Ahora, con las corrientes de fase, siguiendo la idea que ya hicimos acá, ¿verdad? Con esta ecuación, ya teniendo este ángulo, pues simplemente lo reemplazamos en esta expresión y nos quedaría pues 32, perdón, ojo, cuidado con esto, ¿no? Este de aquí es el de línea, entonces esto iría aquí, por así decirlo, ¿vale? Este iría aquí. Y para confusión, tal vez voy a borrar esta L para que no piensen que es la doble letra. Y ahí está, ¿no? Corriente de línea, corriente de fase. Esta es la de línea. Entonces ponemos aquí el ángulo, pasamos a restar el de 30 y ahí les queda este ángulo que dice acá en el de fase, ¿no? El ángulo de fase va a ser menos 27,63. Profe, sáqueme una duda. Dime. Yo entiendo ya que las corrientes de fase son evidentemente las que pasan por las impedancias, ¿no? Ya. Ajá, Y pero... y las de línea son las que vienen desde acá, desde A, desde B, C, mayúscula. Sí. Desde la fuente, después ya. Desde la fuente, pero ya distribuido. Claro, y el tramito que baja hacia los nodos, por ejemplo, ¿cuál sería esa corriente? ¿Cuál tramo? Entre punto B arriba y donde empieza el delta. ¿Cómo se llama esa corriente? Aquí. Hasta ahí, sí.
¿Tú te refieres a la corriente que iría aquí? No, esa es la de fase. Aquí iría la de línea y aquí también va la de línea, pero es la línea de la de B. Acá también va la de línea, pero iría la de línea de C. Es que yo entiendo que en la bifurcación ahí se divide una corriente tanto como para una pata del delta y otra corriente como la que va por acá hacia la estrella. Entonces, y ya sería la suma de esas dos corrientes. Sí, pero eso iría a esto. O sea, esta corriente de línea sería esto y acá habría otra corriente de línea para la otra impedancia. Sí. Y acá lo mismo, aquí habría una corriente de línea que bajaría para delta y una corriente que va para este lado. Lo mismo en C. ¿Cuál es el problema? En delta, cuando tú tienes las corrientes de fase, al hacer todas las sumas necesarias o multiplicaciones necesarias, pues prácticamente siempre te va a dar el mismo valor, siempre te va a quedar las mismas corrientes de línea sin cambiar nada. Por más que las fases estén por aquí, te va a dar lo mismo. Entonces, a la final, lo único que tienes que tener en cuenta es que simplemente la corriente que baja aquí y la corriente que se va son solo las de línea de C. No es como que porque acá hay una corriente y acá hay otras, va a retornar otra cosa y va a eliminar esto. O tal. No, la corriente que retorna o debería retornar va a ser la misma. No sé si esa era tu duda. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, prácticamente no hay que pensarlo mucho en eso, solo es cuestión de que a la final va a dar lo mismo, no va a cambiar en sí nada. Entonces, como dijimos que era balanceada, entonces esto va a quedar lo mismo, todo en su magnitud. Lo único que cambia es, como ya tenemos el primer ángulo con la ecuación que les dije que simplemente se reemplaza a la izquierda, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, pues se le suma 120 y se le resta 120 y son los ángulos que siguen, ¿no? Ahora, para poner esto, creo que sí se sabe, ¿no? AB, después BC y después CA, ¿no? Esto creo que es algo normal, que es solo una secuencia, ¿no? Digamos, de las letras Esas son las corrientes de línea a línea. Ajá. Las corrientes de fase son estas de aquí. Estas son las de fase. Sí, corrientes de fase. Estas son las de línea. Entonces, cuando tengan que poner las letras, no creo que haya confusión en esto para entender, ¿no? Que esto se va así, ¿no? A con B, después B con C y después debe retornar C con A. Y ese es el orden, ¿no? Creo que no debería haber problemas con eso. Y bueno, ya con esto, ahora sí tenemos el segundo literal, ¿vale? Esos son los valores que quedan. Ahora, si ven en el documento, debería estar las mismas respuestas y si no está la respuesta, bueno, ya seguimos. Entonces, para el cálculo de C, literal C, me dice que encuentre la potencia activa y la potencia reactiva que consumen las cargas trifásicas conectadas en delta. ¿Vale? Entonces, tengo que buscar la potencia activa y la potencia reactiva consumida por la carga trifásica, dice, ¿no? Conectada en delta. Entonces, primero, si yo quiero encontrar la potencia que hay en delta, lo único que me interesaría para sacar esto es simplemente la corriente de línea que ingrese multiplicada por el voltaje, por así decirlo, que tiene la impedancia. Pero hay muchas formas de encontrar la potencia. Por ejemplo, también tenemos el de voltaje al cuadrado dividido para 2. Según las leyes de Ohms, tenemos el voltaje al cuadrado dividido para la resistencia, que en este caso sería la impedancia. Pero, eso sí, estas ecuaciones no siempre suelen funcionar con respecto a estos problemas. Es preferible tener muy en cuenta que cuando quieran sacar estas potencias o reactivas o activas, es preferible hacer con la ecuación más típica, que es la del corriente al cuadrado por la impedancia o por la resistencia, por la impedancia, mejor dicho, ¿vale? Por la impedancia, potencia al cuadrado por la impedancia. Entonces, si ustedes hacen corriente al cuadrado y lo multiplican por la impedancia, pues prácticamente el valor real sería el de la potencia activa y el del valor de la impedancia, perdón, el valor de la parte imaginaria, pues estaría dado para la reactiva. Entonces, esto se puede calcular de manera fácil solo con las corrientes en módulo por si acaso, porque lo que importa en las potencias en este caso solo les piden el valor, no les piden en su forma compleja, por así decirlo. Entonces, como solo queremos el valor, pues solo hacemos el módulo de la corriente que pasa por Z2 y lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la resistencia para tener el valor real. Entonces, ¿cuál es el módulo de esto? Pues sería este valor, el que está aquí.
Déjeme ver dónde está el Z2, Z2, Z2. ¿Tuvimos que encontrarlo antes o no? La corriente de Z2 pues sería la corriente de esta de aquí, pues, ¿no? Porque Z2 estamos hablando de que es la de delta. Es esta misma. Entonces, esto lo tienen que elevar al cuadrado y de ahí lo multiplican por la resistencia delta, que eso era 120, si no me equivoco. Entonces, esto elevado al cuadrado multiplicado por 120 debería darles ese valor. Déjenme ver. Igual, es bueno comprobarlo. Déjenme ver si está eso bien. 140 por 657 elevado al cuadrado por 200, si no me equivoco. Era. Ay Dios, no 200, era 120. Perdón. Ahí está, me da 2.374.000, ¿no? Igual ahí está, ¿no? Ahí lo tiene. Y lo mismo acá, esto le elevamos al cuadrado con el módulo y lo multiplicamos por XL por teta, que a la final sería este valor, por si acaso, sería este valor, no el que está dividido para que sea el estrella, ¿no? Entonces, solo sería esto. Entonces ahí lo ponemos y prácticamente le daría 1.243.000 bar, en este caso. Potencia watts, potencia reactiva, bar. Potencia aparente, pues simplemente VA, ¿verdad? Ah, ya, profe. Dentro de lo que dice la potencia reactiva, ahí en lo que está como fasor es la corriente. ¿Cómo, perdón? ¿No te escuché bien? En la parte reactiva, Ya. está dentro del cuadrado que es la corriente de qué, de Z2. Es la corriente de Z2, sigue siendo esta misma. En la reactiva la corriente no cambia, por eso pongo como módulo. Módulo, o sea, es prácticamente solo el valor del módulo, que sería 140,657. No, eso Eso, sí, claro, eso se ve en circuito, sí recuerdo. ajá, lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por este valor. Y este valor es cuando ya lo sacaste como impedancia, este de aquí. De ahí lo reemplazas y ese valor es lo que te queda. ¿Sí? Ya, chévere. Listo. Entonces, ya lo único que nos faltaría por hallar es la otra corriente de línea que pasa por la otra impedancia, por así decirlo, por la otra expresión. Pero en este caso les dicen específicamente que es que les da una potencia aparente que da como valor 6 megawatt, ¿no? Dice, ¿no? Ahí está, vea, 6 millones, vea. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues aquí hay una regla que podemos aplicar cuando son balanceadas, que se dice que va a ser la potencia va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Como queremos la corriente de línea, pasamos a dividir los otros dos valores y esta es la expresión que nos queda. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros queremos sacar el ángulo que vamos a tener que ocupar aquí ya es cuestión de cómo lo piense, ¿vale? Porque aquí es importante, si quieren aprendérsela de manera como estoy haciéndolo aquí, que es simplemente calcular por separado los ángulos y la magnitud, o si quieren calcularlo todo de una vez. Por ejemplo, si lo quisieran calcular todo de una vez y no tener que hacer todo el proceso que yo hago aquí de estar haciendo por separado, tendrían que poner aquí para el ángulo, ¿vale? Para el ángulo va a ser igual al ángulo del voltaje restado el ángulo de la corriente, por así decirlo. Pero el ángulo de la corriente estaría dado por la corriente que está dando por la impedancia. O directamente aquí dicen, solo colocarlo así, coseno de menos 1 del factor de potencia. Prácticamente eso sería, si quieren calcularlo todo. Entonces ahí tendrían ya la magnitud y aquí ya tendrían puesto el ángulo. Si no, como digo, lo pueden hacer como lo hago yo, que es por separado. Primero magnitud normal y después los ángulos, tomando en cuenta que el ángulo sale de esta expresión. Ángulo es igual al voltaje de línea menos el ángulo de la corriente. Entonces el voltaje de línea neutro, porque estamos hablando del voltaje de línea neutro aquí, déjenme ver, no, perdón, de línea a línea, una cosa, ¿vale? Una cosa importante. En realidad, la expresión para la que ven aquí, la de la fuente, digamos, la de la potencia, debe ser no así, porque normalmente cuando nosotros sacamos la potencia de tres cosas iguales, debería ser 3 veces, y ahí dicen voltaje de línea neutro por la corriente de la línea. Esta sería la verdadera ecuación, así. Pero también esto recuerden que lo pueden interpretar de esta forma. Voltaje de línea a línea dividido para la raíz de 3. Y ahí haciendo un poco de racionalización
les va a quedar esto. Entonces, ojo, cuando ustedes ocupan esto, no pueden decir que están ocupando el ángulo de voltaje de línea, están ocupando literalmente lo que estaba primero, que es el voltaje en línea neutro. Entonces, por eso es que la regla se mantiene así. El ángulo va a ser igual al voltaje de línea neutro menos la corriente. Aunque aquí no hayamos ocupado el del neutro, el ángulo se mantiene eso, por si acaso. Las ecuaciones son importantes saberlas, y si nosotros hacemos estos cambios de poner los voltajes línea a línea, tener cuidado con esto, ¿no? No pensar que están utilizando el ángulo de voltaje de línea a línea. Siempre va a ser el de neutro en este caso. ¿Está claro eso? ¿Qué me dicen? Sí. ¿Sí? Vale, entonces ya de aquí es solo restar, ¿no? Voltaje de línea neutro, que es el primer ángulo, que lo tenemos acá, es de 30 grados. ¿Vale? 30 grados, le resto lo que sale del factor de potencia. Y ojo, dice que estaba en atraso. Cuando está en atraso, directamente el valor es positivo. Si dicen adelanto, solo ponen menos. ¿Vale? Atraso, positivo. Adelanto, menos. Aquí, en vez de 10, ponen menos 10. Y acá si hubiese sido menos 10, pues estaría quedando 40, ¿no? El resultado. Bueno, entonces ya tengo la línea 2, que sería 20 grados. Le sumo 120, sería 140. Al 20 le resto 120, queda menos 100. Ya tengo todo. Profe, ese Entonces, ángulo de 10. Ah, ya, está bien. el ángulo que sacamos del factor de potencia. El factor de potencia, obviamente, es coseno del ángulo, un despeje ahí. Listo. Ya tenemos la letra D, entonces vamos con la última, que es la letra E, ¿verdad? Me dice que calcule la potencia activa y reactiva consumida por la carga trifásica, ¿vale? La carga trifásica, que en este caso es la carga de Y que está ahí. Entonces, hay muchas formas de hacer, pero es preferible ocupar con los datos que ya tenemos. Por ejemplo, la forma más fácil aquí, teniendo los datos que nos dan, sería encontrando directamente utilizando la potencia aparente por el coseno del ángulo. Porque recuerden que, como es un triángulo, estos de los triángulos tienen que acordarse muy bien, por si acaso, porque la potencia siempre va a estar en el eje X y la reactiva siempre va a estar en el eje Y. Entonces, potencia aquí, aquí la resistencia aquí, y por lo tanto, haciendo Pitágoras, o prácticamente en esta parte en la hipotenusa, sería la potencia aparente. Entonces, si yo estoy utilizando coseno del ángulo, digamos que aquí está el ángulo, coseno del ángulo, pues va a ser la potencia dividido para la potencia aparente. Entonces, coseno del ángulo va a ser P de la estrella dividido para la potencia aparente. Entonces, simplemente la potencia aparente pasa a multiplicar al coseno. Entonces, ahí queda esta ecuación. ¿Qué pasa con el otro? Lo mismo, es la misma situación. Sacan la expresión seno, la potencia aparente va a multiplicar al otro lado. Y ojo, esa potencia aparente que está ahí, obviamente está tomado en cuenta con los tres valores ya colocados, o sea, las tres impedancias que hay. Por eso es que ya directamente se ponen los 6 millones que dan, y acá también los 6 millones. Profe, ese literal se puede resolver incluso sin resolver nada de lo anterior, ¿no? Eso ya es este circuito, ¿no? También. Por supuesto, ese literal se lo podría haber resuelto desde el inicio. Ajá. Desde el inicio, porque eso ya lo tienes explícito. Coseno de teta es coseno de 10 y lo multiplicas por 6 millones, ya tenías el de la potencia de Y. Ajá. Ya lo podrías haber encontrado desde antes de haber hecho todo lo que se hizo. Y bueno, y la potencia reactiva lo mismo. A ver, entonces, este de aquí se puede ocupar, el que hicimos en la C, sí se puede, pero no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque nosotros no tenemos el valor de la impedancia de ZY. Entonces, por eso es que lo más rápido en este caso fue a utilizar el concepto de simplemente con el triángulo sacar las potencias, debido a que ya tenemos todas las potencias. Tenemos la potencia, perdón, tenemos literalmente la potencia aparente, que es uno de los datos que sí necesito, y también el ángulo. Con eso puedo sacar las dos que faltan. Por eso ahí lo tienen. Tienen la potencia activa y la potencia reactiva. Y listo. Creo que con esto hemos acabado lo que es el literal E, ¿verdad? Y ya lo último que nos queda por hacer es, evidentemente, encontrar la corriente de línea final, ¿no? ¿Por qué lo ponen AD y AB y AC y C, no? Aquí, pues es porque a la final tiene que sumarse todo. Porque la corriente que bota la fuente
sería la suma de la corriente que sacamos primero, que era, voy a ponerlo, este de aquí, ¿no? La corriente A1 y sumando la corriente A2. Entonces, la suma de los dos daría pues la corriente que va a botar la fuente. Y eso es lo que se hace. Simplemente la sumamos de manera compleja o simplemente súmenlo en su calculadora o algo y eso es lo que va a dar. Ojo que como está balanceado, solo necesitan esto y ya lo demás suman 120 y restan 120. ¿Vale? No es necesario sumar todo. Solo necesitan sumar uno y lo demás aumentan o restan esto de los 120, ¿no? ¿Ok? Pregunto. Sí, profe. Todo bien, ¿verdad? Ya ahora lo último que me queda por hacer, que ya tenemos la F, que era el otro literal, tenemos la G aquí. Dice que calcule la pérdida en las tres fases de línea de distribución. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que es prácticamente la pérdida que va a tener RL y XL. Igual ahí creo que sí lo dice, ¿no? La parte de la distribución o la parte de la línea de la distribución prácticamente es la pérdida que va a haber ahí. A ver, entonces, si yo quiero calcular la pérdida que va a haber aquí, yo ya tengo la corriente de línea. Si tengo la corriente de línea, ya la sacamos porque la sumamos con ambas corrientes. Ya tengo esto. Entonces simplemente digo la corriente al cuadrado. Y si yo quiero la potencia, perdón, la pérdida, eso prácticamente estamos hablando de la potencia. Y como estamos hablando de la potencia, esta potencia solo se asocia con la parte real. Entonces toca multiplicarla por RL. Entonces con esto yo encuentro la potencia de uno de estos. Como yo quiero 3, lo multiplico por 3. De ahí nace esa ecuación, o simplemente es un poco de lógica, ¿no? Analizar de acuerdo a lo que nos pide. En este caso, como digo, les dice pérdida total de las tres fases de línea de distribución, pues es la potencia. Con las potencias descubrimos las pérdidas que puede tener. Entonces, 3 veces la corriente de línea elevado al cuadrado por la resistencia que tiene el Z, esa Z, ¿no? O mejor dicho, R... ¿Cuál era ahí? Perdón. Era RL. Pueden poner como RL en vez de RZ1 que yo puse. RL. Pues ahí evalúan y les queda 30.508, ¿no? 30.508 watts. Y ya está. Entonces, FGH, me falta la H ahora. La H, lo último, ¿no? Me dice que calcule los voltajes de fase del lado de la fuente. A ver, calcule los voltajes de fase del lado de la fuente. A ver, entonces, solo para entender, que calcule los voltajes del lado de la fuente, significaría esto. ¿Cuál es el voltaje que va a tener esta fuente? Prácticamente. Entonces, ¿cómo yo calcularía esto? ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, recuerden que aquí yo ya tengo un voltaje que es el voltaje AN, o mejor dicho, tal vez lo pueden ver así, una ley de Kirchhoff, de ley de voltajes. Entonces dicen, este voltaje va a ser igual a la corriente 1, o la corriente de línea que va a pasar por aquí, multiplicado por Z1, más el voltaje de línea neutro, o sea, de la AN. ¿Sí o no? Y eso es lo Sí, que literalmente puse aquí, ¿no? Voltaje AN va a ser igual a la corriente de línea de Z1 sumando BAN. Y eso les da el primer valor que ven aquí. Y ojo, ¿no? Lo demás, ¿no? Suman 120, restan 120. Todo por ser balanceadas. Y se acabó este problema. Bueno, me falta solo la H. No, perdón, la I. Me dice que calcule la potencia activa y reactiva entregada por la fuente y su factor de potencia. Vale. Para esto tiene esta regla que ven aquí. Por ejemplo, la potencia va a ser igual a 3 veces el voltaje de línea neutro por la corriente de A multiplicado por el coseno del ángulo. Ahí está el ángulo de nuevo, ¿no? El ángulo de voltaje primero y después restando la de la corriente. Esto es por regla. Ojo, aquí no ocupo la que se ocuparía. Por ejemplo, digamos, la que se ocuparía sería así. Raíz de 3, voltaje de línea a línea y corriente de línea. Y después estar sacando el ángulo por separado. No ocupo esto, primeramente, porque esto obviamente es para el aparente. Y aparte de por qué no se ocupa tampoco esto, es porque tendríamos que estar sacando este voltaje de línea cuando nosotros tenemos, en este caso, en esto que ven acá, tenemos el voltaje de línea neutro. Y esto de aquí es el voltaje de línea a línea. Es hacer pasos de gana, ¿no? Entonces directamente solo se ocupa la ecuación normal, la que es así. Da 3 veces el voltaje de neutro con la corriente. Y bueno, el coseno se coloca porque estamos haciendo la parte activa.
Y acá obviamente se coloca seno porque estamos haciendo la parte reactiva. Y es lo mismo. Solo lo que cambia es que aquí va a ser coseno y el otro va a ser seno. Lo único que cambia. Es la misma situación. Si yo quiero sacar obviamente el nuevo factor de potencia, pues ahí tienen la ecuación, ¿no? Potencia, que ya saben qué es esto, ¿no? Y simplemente dividido para esto. ¿Por qué digo eso? Porque recuerden que coseno de teta es el factor de potencia, ¿no? Entonces por eso estoy buscando coseno de teta. ¿Cuánto vale coseno de teta? Entonces coseno de teta llevado al triángulo sería potencia y potencia aparente. Entonces simplemente sería la potencia acá arriba, que es la potencia de la fuente, dividido para la potencia aparente, que es de la potencia de la fuente. Potencia aparente de la fuente. Pero esto, como no tenemos, pues simplemente como es un triángulo, Pitágoras, y ahí sale ese raíz de potencia al cuadrado más la otra potencia al cuadrado. Es lo que ven aquí. Y ya de ahí reemplazan y sacan el valor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Ahí está. ¿Todo bien? ¿Qué me dicen? Lo otro no le paren bola porque es el problema 2. Por ahora solo estamos viendo el primer problema. ¿Todo bien con esto? Vaya a otro problema más. ¿Sí está claro, verdad o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Me avisan si no. Igual. Voy al siguiente problema, que es este. No voy a hacer el 2. Voy a hacer algo que estaba viendo, que era prácticamente el 5, si no me equivoco, creo que era. Déjenme ver. Sí, el 5. Bueno, aquí ya voy a hacer un poco más rápido, ¿no? Las cosas. Entonces, en el problema número 5, ya les dicen una red de voltaje, tiene 60 Hz, en este caso ya les dan 60 Hz. Lo típico de los problemas, como dije antes, al inicio, es que les van a dar así los valores, ustedes tendrán que saber transformar esto, ¿vale? Como ven, les dan en su forma de valor L en vez de colocar ya directamente el valor de la impedancia, pero bueno, eso ya tienen que saber cómo transformarlo, ¿no? Déjenme ver qué más les dice. Aquí otra vez la de la potencia y lo más importante, ¿no? Aquí está, secuencia negativa. Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a sacar los voltajes de línea, que es tal vez nuestro mayor énfasis. Aparte, siguiendo lo que dice el problema, les dicen que deben sacar el diagrama monofásico. Entonces, el diagrama monofásico, como saben, solo es una línea siguiendo la línea, ¿no? Ahí está el motor. Sigo esto, y aquí hay una división, ¿no? Hay una parte que se va con estrella y otra parte que se va con delta. Entonces, ahí está, parte de delta, parte estrella, nada más. Y los dos van a ser dirigidos a tierra. El delta no está dirigido a tierra y es porque nosotros vamos a transformar esto a Y, a estrella, lo vamos a transformar. Déjeme ver si lo podemos transformar también, obviamente. Si lo podemos transformar, chévere, porque todo depende si está balanceado. Si no está balanceado, no se puede transformar de manera rápida. Déjeme ver qué dice. La primera carga, el conjunto de cargas monofásicas, tal. Ah, vale, aquí está el problema. No está balanceado. Entonces, esto de aquí, el profesor al menos les puede perdonar el hecho de que simplemente están haciendo una interpretación de que más o menos así va a ser el circuito, más no quiere decir que esto ya sea la estrella. Esto por eso le puse aquí con el delta, porque todavía sigue significando que sigue siendo una delta, porque no podemos transformarlo a estrella todavía. Tal vez aquí, tal vez, lo único que tal vez es quitar esto para que quede bien, o sea, que no quede el neutro. Pero bueno, no pasa nada. Según cuando yo vi con el profesor, me dijo que no había problema el hecho de colocar ahí, porque es simplemente una idea, una forma de verlo, nada más. Entonces, bueno, vamos a sacar los voltajes de línea, ¿no? Voltaje de línea igual a raíz de 3 por voltaje de línea neutro.
línea neutro, pues simplemente quedaría pues el voltaje de línea que decía que era 4.16K, lo dividimos para raíz de 3 y esto es lo que queda, 2410. Y acá está la secuencia negativa, ¿no? Con esta forma de ángulo. Entonces, pues tomamos como referencia el BAN, dice, ¿no? BAN. Entonces, si aquí está el 0, si reemplazo el BAN aquí el 0, ¿vale? El voltaje de línea neutro, el voltaje de línea debe valer menos 30. Entonces, por eso es que aquí queda menos 30. Entonces, ya como es secuencia negativa, pues sumo 120, resto 120, sumo 120 y resto 120. Y así son con los ángulos, ¿no? Ya, como dije, ya no voy a hacer tanto énfasis en eso porque ya lo vimos, ya lo aprendimos. Entonces, ahora sí, voy con lo que nos importa. A ver, ¿por qué sacamos el voltaje de línea y de línea neutro? Pues nos importa esto por debido a que nosotros vamos a necesitar sacar las corrientes de fase que puede tener esto de aquí, ¿no? Las corrientes que tiene el delta. Debido a que nosotros no tenemos ese delta balanceado, pues tendríamos que sacar las corrientes que pasan por cada una de las impedancias. Entonces, por eso es que la corriente AB, la corriente que está aquí, AB, va a ser el voltaje de AB dividido para la, digamos, para la parte de la impedancia de AB. Entonces aquí ya está transformado, ¿no? Tenemos 120, porque aquí lo dice, ¿no? El primero, de AB, ahí está clarito. Hasta le ponen las letras. 120 con 2pi 60 por el 0,2 le puse y por la I. Aquí ya está transformado todo. Recuerden que la forma del complejo, ¿no? Es real más XL por Y, o por J que le llaman, ¿no? Que es el complejo. Entonces, aquí ya está la I puesto, o la J que le pone. El 0,2, ¿por qué? Porque es 200 mili, y 200 mili es 0,2, ¿verdad? Entonces, de ahí ya solo lo colocan y ya sale el valor resultante. Esto queda aquí, esto queda aquí y esto queda aquí. ¿Por qué? Porque al final el voltaje de BC sería dividido para la equivalencia de BC, el de BCA para la equivalencia de CA, y así sacan cada uno de los valores. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Pues saber la corriente que está pasando por ese delta, la corriente de línea que pasa por ahí. Como ya tenemos las de fase podemos sacar las corrientes de línea con las de fase. Entonces, ¿cuánto queda? Pues simplemente es la corriente de AB restando la corriente de CA. ¿Cómo sé esto? Bueno, aquí hay una forma de sacar esto sin aprenderse mucha cosa, ¿no? Por ejemplo, la verdad, a mí cuando me enseñó el profesor esto, a veces no lo entendía. Prefería hacer de mi otra forma que yo conozco y vamos a ver si les conviene. Entonces, yo lo que hacía para ver cómo quedan estas restas, porque obviamente aquí el primero es la de la primera línea, aquí sería el de la segunda línea, con la B, y acá estaría la de la corriente C, ¿no? C1. ¿Cómo yo lo colocaba? Pues simplemente es como que esto de aquí lo muevo y lo copio, por así decirlo, algo así, mira, y lo pongo así. Obviamente esto está de más, entonces esto va arriba. Y ahí está. Esta era mi forma de verlo. Era mi forma de hacerlo, literalmente. Era lo mismo, con un cuadrito más abajo, por así decirlo. Este está ahí, lo bajo un paso y lo que sobra va arriba. Así yo lo vi más fácil. El profesor cuando me enseñó decía que no, que era porque, o sea, tienes que ver cuando los dos valores son iguales y ahí tú sabes que eso van a quedar restando, pero no sé, a mí se me hizo más fácil esto, de bajar esto, saberlo todo como está, bajarlo un cuadro y lo que sobra pues lo mando arriba. Y queda lo mismo, por si acaso. Ahí, como pueden ver allá, es lo mismo. ¿Sí está bien? ¿Estamos bien? Profe, este sistema es desbalanceado en la carga de delta. Sí, porque está desbalanceado, pues nos toca por obligación sacar uno por uno las corrientes de fase. Aquí no podemos estar pensando en sumar 120 ni nada. ¿Ok? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces ya lo único que nos queda por hacer es solo hacer la resta. Ojo, aquí la resta tienen que hacerla de ambos. O sea, restar estos dos y ver qué queda. Perdón, a ver, no. Sería esto con esto. Restar a ver qué queda. Restarlos con todos los ángulos que haya y restarlos. Y esto es lo que queda. Y ojo,
No, porque ya tengo esto, le voy a sumar 120 y le voy a restar. No tiene sentido, porque como pueden ver, no da lo mismo. Están desbalanceadas. Cuando están desbalanceadas, normalmente no va a dar lo mismo. Ni los ángulos tampoco. Así que aquí ya es cuestión de que tengan una buena calculadora ahí para sumar y restar. Y bueno, que sepa al menos sumar complejos, ¿no? Es lo esencial al menos. Entonces, aquí, como pueden ver, hemos encontrado ya las corrientes de línea que botaría el delta. Y a la parte también estaríamos encontrando las corrientes de fase que tienen delta. Ya lo encontramos, ¿no? Estas son las de fase, porque tienen las dos letras, y estas son las de línea porque solo tienen la primera letra con el número. Listo. Yéndonos a la pregunta número C, pues sería la corriente que pasa por el Y. Y en el Y, si no me equivoco, creo que sí decía que estaba balanceado. Déjame ver. Está consume parte potencia. Ah, no, no les dice. Bueno, si no les dicen, se asume que está balanceado, así que aquí sí se le suma nomás los 120, por si acaso. ¿Vale? Entonces, aquí ya apliqué la otra regla, ¿sí ven? Digamos, aquí ya apliqué eso que les mencioné antes, que era que si yo quiero sacar la corriente de manera directa, sería poner la potencia activa que les dan, dividido para raíz de 3 por el voltaje de línea. Pero esto que está en azul solo es el módulo, sin ángulos ni nada, aquí no va nada de ángulos. El ángulo va a ir acá, ponemos el ángulo, el voltaje de línea neutro y le resto por el coseno inverso del factor de potencia. Recuerden que aquí el factor de potencia les dice que está en adelanto, así que cuidado, ¿vale? Cuidado con esto. Está en adelanto, dice. ¿Vale? Profe, una consulta. Dime. Estaba viendo el documento y esa pregunta no está en el literal en problema 2. No estoy haciendo el 2, es el 5. Ah, ya. Estaba muy similar. Ajá. Es muy parecido. Entonces, como digo, ¿no? En la pregunta número 5 estoy haciendo, por si acaso. Me salté porque no. Ahí ya tienen para hacer el 2 también. Y ojo, igual se grabó la resolución del 2 y el 3 y todo. Ahí lo pueden ver en el video cuando se suba. A ver, como iba diciendo, ¿no? Solo coloco el valor, coloco la respuesta. ¿Cuánto queda este ángulo? Pues este ángulo ya lo hicimos, y si no, pues colocan esto en la calculadora, a ver qué queda con el coseno negativo, con el coseno a la -1, perdón, y a ver qué queda. A la final quedan -10. ¿Por qué? Porque como dije, están adelanto. La respuesta les va a dar 10, pero tienen que ponerle ustedes el menos, porque están adelante. Entonces, el ángulo directo pues sería 10 grados a la derecha, y ahí ponemos otra vez el ángulo de línea neutro, que sería el otro. Si no quieren hacer de estas cosas como está aquí, pues simplemente copien esto, acá lo mismo, y lo mismo, ¿no? Sumen 120 y restan 120, se acabó. ¿Por qué hacemos esto? Porque el Y no les dice nada, y como no les dice nada, normalmente ya estaría balanceado. Este de acá, si les dicen que está desbalanceado, porque ya les están dando los valores diferentes a cada término. Entonces, este al menos sí está balanceado. Este no. Bueno, entonces ya lo único que nos queda por hacer es la tercera pregunta, que dice que encuentre la potencia compleja entregada por la fuente. Entonces, para yo encontrar la potencia que entrega la fuente, primero necesito la corriente que entregó esa fuente. Entonces, necesito la corriente de línea que pasa total por aquí. Y para encontrar eso, necesito la corriente, la A1, con la corriente A2. Entonces, aquí por eso dice, ¿no? La suma de A1 más la suma de A2, de las dos corrientes que acabamos de sacar, saco el valor. Ojo, aquí no puedo decir ni 120 ni nada, no lo puedo decir, porque estoy sumando algo que es balanceado con algo que es desbalanceado. Entonces no me va a dar lo mismo. Así que aquí es sumar todo, o sea, con los valores que haya quedado. Este valor se suma con este valor se suma con este. Lo tienen que sumar. No lo pueden decir como que 120 y 120 lo sumo y es lo mismo, por si acaso. Y ahora, si yo quiero encontrar la potencia que entrega la fuente, está dado por esta ecuación. Ahora les voy a explicar por qué sale esto, o por qué se aplica esto. Cuando yo vi con su profesor, con el profesor Jonathan, no me supo explicar muy bien esta cosa. O sea, en el sentido cuando él lo daba clases. Yo lo entendí de una forma y vamos a ver si están de acuerdo con la forma que yo entendí.
Aquí tenemos una fuente que prácticamente está dando así y nosotros hemos encontrado la corriente que sale de la fuente, esta cosa, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera sacar la potencia yo que sepa siempre ha sido voltaje por corriente, pero cuando los dos tienen esta forma, digamos, aquí está la potencia y la corriente ingresa a la parte positiva. Ahí yo tengo esta potencia, por así decirlo. Entonces, la corriente que yo encontré está en esta dirección. En esta dirección. Entonces, yo para calcular la potencia correcta, que está esta de aquí, tengo que por obligación hacer que esta flecha vaya hacia abajo. ¿Cómo hago para que esta flecha vaya hacia abajo? Pues eso lo tiene que ver con la parte compleja. Entonces, si yo tengo la parte real sumando la parte compleja, así, por ejemplo, pues si yo quiero que la flecha vaya hacia el otro lado, pues esto cambia de signo, solo la parte compleja. Por eso es que a esto se le llama como corriente conjugada de por sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos cambiando es la corriente, no el voltaje. Entonces el voltaje se mantiene normal y ahí aparece esta corriente que dice conjugada, que sería prácticamente cambiarle esto, darle la vuelta al valor negativo. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora? Pues para cambiar algo negativo, lo único que ustedes tienen que hacer aquí es cambiarle el ángulo. Si aquí decía más, ponen menos. Si aquí decía menos, ponen más. Entonces, para calcular esto, ¿no? Para calcular este de aquí nada más, sería poner en la calculadora este valor, este de aquí no, el normal de aquí, este de aquí normal, y este lo mismo, pero con más. Y así voy cambiando los otros y los otros. Este de aquí normal, este de aquí lo mismo, pero con menos. Con el número que está aquí, con el ángulo y cambiándolo. Y una vez que hago eso, tengo el valor que tienen aquí. Este valor que está aquí. Y así sacarían la potencia que entregaría la fuente. ¿Queda claro esa idea? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Queda claro? Bueno, espero que sí. Si no, pues ahí me avisan cualquier cosa, ¿no? Y listo. Entonces, ya creo que aquí ya no pedía nada más. Déjenme ver. Bueno, y aquí decía que verifique que cada uno de los valores de la potencia den y lo otro, ¿no? Ahí lo dejo para que se vea cómo se hizo. Creo que se puede verificar poco a poco haciendo paso a paso y sumando. Lo dejo ahí para que ustedes mismos lo analicen. Ahí está. Está igual creo que está la ecuación y está puesto los valores que puse para que dé eso, ¿no? Eso ya lo dejo ahí. El de aquí es algo que sí me gustaría que se aprenda, porque este es un problema que puede surgir y muchas dudas. Entonces, con esto creo que sería todo por el día de hoy. Déjenme ver si con este de aquí con este de aquí. Tal vez el día sábado o domingo, pues tal vez haga algo, ahí veremos, para tratar de hacer más, que ya veremos qué tanto, ¿no? Entonces, voy a hacerlo lo más rápido posible con respecto a las explicaciones de lo que ya tenemos. Por ejemplo, les dicen que ZA, ZB y ZC son estos valores, ya les están dando de la forma compleja, o sea que no necesitan cambiar nada, por suerte, no tienen que estar pensando en eso de la frecuencia y todo, pues ya está. Les dicen que hay un ZN, que está conectado afuera de todo, igual aquí lo tienen, ¿no? Ahí está ese ZN. Y bueno, les dicen que el voltaje de AN es la referencia. Bueno, entonces, les dan 690 como valor lineal de lo que da esta expresión. Y creo que nada más, ¿no? No hay nada más. Vale. Entonces, lo que faltaría saber es esto, ¿no? Secuencia negativa, dice aquí. Bueno, secuencia negativa. Listo, entonces. Calculamos, ¿no? Nuestro voltaje de línea neutro debido a que nos dan el voltaje de línea. Normalmente, esto siempre va a ser el voltaje de línea, normalmente. Igual pueden preguntarle a ver si les da eso, ¿no? Si su profesor es chévere, le pueden preguntar. No hay ningún problema que le pregunten de eso.
¿vale? Entonces, déjame poner esto aquí. Vale, entonces, como iba diciendo, ¿no? Ya de aquí solo tenemos que pasar a dividir el raíz de 3 y encontrar la resolución del voltaje de línea neutro, que en este caso daría esta expresión. Entonces, ya con lo que hemos aprendido, pues el VAN dijimos que era la referencia, entonces ya tenemos que aquí vale 0. Aquí ya simplemente 120, sumar 120 y restar 120, con lo que ya hemos aprendido. Entonces, ¿de dónde sale lo que ven allá a la derecha, no? Esa ecuación. Entonces, vamos a entender esa expresión, lo que dice ahí. A ver, para nosotros sacar lo que nos pide el problema, a ustedes les dicen que encuentren el voltaje de NN. O sea, el voltaje que va a haber de aquí, desde este punto hasta este punto que es el neutro. Este es el N mayúscula, el neutro. Entonces, ¿cuánto va a valer ese voltaje? Para yo saber ese voltaje, lo primero que yo necesito tener en cuenta es la corriente de línea, ¿no? La corriente de línea que entraría por ZA, y lo mismo debería tener en cuenta la corriente de la línea de ZB, y lo mismo con la corriente de línea de la ZC. Como todas entran, aquí va a salir una nueva corriente, que sería la corriente que va a entregar el N con el N en mayúscula. Y eso está puesto de esta forma, ¿no? En la parte de matemática. La corriente de la línea neutro sería la suma de todas las corrientes de línea que entrega la fuente, o por cada una de las líneas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué me dicen, chicos? Pregunto. Para que se vea claro, tal vez ahí, ¿no? Si yo quiero saber el voltaje que hay aquí y acá, lo mejor para hacer esto es ver con las corrientes. La corriente que ingresa, corriente que ingresa, corriente que ingresa, pues prácticamente aquí va a ingresar una corriente que la conocería como la corriente de N minúscula con N mayúscula, que es la del neutro. ¿Sí está clara esa idea? ¿Qué me dicen, chicos? Vamos, chicos, digan. ¿Está claro? ¿Qué pasa? O está un poco confuso lo que acabo de mencionar. Es importante que me traten de decir para poder ayudar, ¿no? Como digo, si yo quiero encontrar el voltaje que hay aquí, obviamente es preferible encontrar las corrientes. ¿Por qué? Porque, bueno, para que se acuerden con circuitos eléctricos o el tema de circuitos, pues aquí estarían aplicando la ley de nodos, por así decirlo. Ahí ya les suena, ley de nodos, algo. A ver, creo que ahí debería más o menos ya sonarles esa idea. Entonces, por eso es que dicen que estaríamos encontrando todas las corrientes, la suma de las corrientes. Ahora, ¿de dónde sale esta ecuación que ven acá? ¿De dónde sale esta expresión? Bueno, si yo quiero encontrar la corriente de la línea neutro, pues debería decir que es el voltaje de N a N, porque como recuerden, este es N mayúscula, y aquí está la N minúscula, el voltaje de N a N dividido para la ZN. Eso es lo que ven aquí. Ahora, si yo quiero la corriente A, pues yo debería decir de la siguiente forma. La corriente A es de esta manera, o sea, va para este lado. Y para yo sacar esa corriente tengo que ir de la forma que, digamos, está planteada. ¿A qué voy, por ejemplo? Digamos, solo para que tengan una idea. La corriente está yendo en esta dirección. O sea que debo decir, el voltaje que está acá, le debo restar el voltaje que está acá. Entonces, ¿cuál es el voltaje que está a la línea de este lado? El voltaje que está acá sería el voltaje que entrega la fuente, o sea que va a ser la A mayúscula con la N. Ese es el voltaje que entrega la fuente que está en este lado. Y en el que está en este lado sería el voltaje que entrega N mayúscula, perdón, N mayúscula sobre N minúscula sobre N mayúscula sería, que es el voltaje que va a haber aquí. Entonces, este voltaje, le resto este voltaje y se lo divide para esto, para encontrar la corriente. Para que se entienda tal vez, porque tal vez estoy tanto, porque esto sí es un poco confuso, tal vez lo puedan ver mejor de esta forma. Aquí está el voltaje, aquí está la impedancia,
Y aquí está esta pequeña parte de esa impedancia donde está conectado al neutro. Aquí está la N, aquí está el A y acá la N mayúscula, porque todos están en neutro, en neutro. Entonces, si yo quiero sacar la corriente que hay aquí, debo decir, el voltaje que está aquí, le debo restar con el voltaje que está acá, y lo divido para esta impedancia. Por eso dice, voltaje a N mayúscula, le resto con el voltaje N minúscula con N mayúscula, estamos hablando de que son complejos, entonces raya a raya, dividido para el valor que tiene aquí, que sería el ZA, Y eso sería la primera parte. La corriente que entrega IA. Como ven, aquí está, ¿no? Corriente de IA tiene esta forma. Voltaje AN, N minúscula con N mayúscula, dividido para ZA. Y la misma situación va a cumplir con B, y lo mismo va a cumplir con C. La misma situación. Ahora, esta expresión sale con esto, pero ¿por qué no? Aquí ya es cuestión de hacer un despeje rápido. A ver, mi objetivo es encontrar lo que dice el problema, que es BNN. Ahí dice, ¿no? N minúscula, N mayúscula. Entonces, necesito encontrar esto. Por lo tanto, si yo necesito encontrar esto, necesito tratar de despejar todo. Entonces, esto que está aquí, lo puedo pasar al otro lado a sumar. Esto de aquí también lo puedo pasar al otro lado a sumar. Y esto también lo puedo pasar a sumar al otro lado. Entonces aquí tendríamos Bn minúscula, Bn, todo al otro lado sumando fracciones, que a la final, como tienen esto como factor común, pues lo puedo sacar. Y por eso queda esta expresión. Solo recuerden que esto pasa al otro lado a sumar, pasa esto al otro lado a sumar, pasa al otro lado a sumar. A la derecha, ¿qué queda? Pues a la derecha va a quedar esto dividido para el ZA, esto dividido para el ZB, y esto de aquí dividido para el ZC. Es la C, y aquí voy a borrar esto porque he puesto la B. Aquí es la C, ¿vale? Aquí es la C. Listo, ahí está. Entonces igual aquí está expresado la forma como queda, y acá tenemos toda la expresión. Entonces, ya de aquí, lo recomendable es ya encontrar cuánto queda esta suma, o sea, cuánto queda este valor, cuánto queda. Entonces ahí empezamos, ¿no? Voltaje a N es este valor que está aquí, lo dividimos para el ZA, que es el valor que ya les dan acá. Les da el problema, ¿no? ZA dice que es esto. ZB les dicen que es esto, y ZC les dicen que es esto. Entonces ahí lo reemplazamos y encontramos la respuesta de esto, la suma de cada uno. Eso me bota este valor que está aquí. Y acá a la derecha pues tenemos la suma de impedancias. Y esta suma de impedancias lo coloco igual. 1 dividido para 40 más 25J, 1 dividido para 20 más 25J, y lo mismo. Y obviamente aquí también tengo el 1 dividido para ZN. Y ZN también les dan. Dice aquí que vale 8 más 12i. Entonces ahí lo colocamos y simplemente me queda esta expresión en la matemática, ¿no? En la calculadora. Ya de aquí lo único que hacemos es pasar a dividir, y eso ya quedaría como nuestro voltaje NN. Y este es el voltaje que nos da la respuesta. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Estamos bien con esto? ¿Qué me dicen? ¿Tienen alguna duda o todo bien? Bueno, espero que esté claro, porque a la final igual, si no me dicen nada es por eso, ¿no? Yo pienso que está claro. Por eso espero. Entonces, ya lo único que nos queda por hacer, bueno, serían los otros literales, que en este caso sería, les piden la corriente que pasa por el neutro, o sea, por ese ZN, y la corriente, pues, para ZN, ya, como ya tenemos el voltaje NN, pues directamente solo va a ser dividido para la ZN. O sea, ahí, por ley de Ohm, ¿no? Voltaje sobre impedancia va a ser la corriente NN, entonces lo dividen, debido a que ya lo tienen, ya lo sacaron. Aquí está, ¿no? Ya lo sacaron. Eso se divide para ZN, que ZN es 8 más 12i. Y aquí lo dice. Y bueno, ahí lo reemplazan y sale este valor. Ahora le dice que calcule la corriente de cada línea. Pues también ya lo tiene. Por ejemplo, la corriente de cada línea es esto. Esta es la de la línea A, esta es la de la línea B, esta es la de la línea C. Entonces, simplemente ya reemplazan de nuevo los valores, porque ya tienen el B a N, ya lo sacaron. Acá está. Lo reemplazan.
Esto ya lo tienen, esto también ya lo tienen. Reemplazando, sacan los valores de cada uno de los voltajes. Ahora les dicen que calcule las potencias activas consumidas por cada una de las impedancias. Dime. Yo me tengo que retirar a otra clase. Muchas gracias. Ah, sí, no hay problema. No pasa nada. Muchas gracias, profe. Igual ya les avisaré dónde será subido el video. Gracias, profe. Ok. Entonces, va a dar más ayudantía, ¿no? Por supuesto. Ahí esa es mi idea. Gracias. Esa es mi idea. Ajá. En el grupo que te pasé, ahí voy a avisar todo. A ver, entonces, por último, ¿no? Tenemos para sacarnos la potencia, pues va a ser de esta forma, que ya les expliqué por qué se hace esto, ¿no? De la conjugada que está aquí. Y prácticamente sale esta expresión y solo tenemos que comprobar para ver si da lo mismo. Por ejemplo, aquí, como ven, la potencia sacando esto, les da este valor, les da lo mismo. Y si hacemos esto con la potencia reactiva, lo mismo, les va a dar lo mismo. Acá está. Solo pedían que se compruebe que da lo mismo, tanto la potencia activa y la potencia reactiva. Ahí están todos los cálculos realizados y lo podrán hacer. Y bueno, creo que con eso doy por terminado al menos esta clase. Esto quería explicarlo, pero ya no alcanzó el tiempo, así que por ahora lo puedo dejar ahí, como el problema 9. Creo que era este, si no me equivoco. Sí, este es el problema 9. Tengan cuidado con este tipo de situaciones donde les dicen dos fuentes, donde una fuente es positiva, consecuencia positiva, y otra fuente es consecuencia negativa. Tengan cuidado con eso. Y aparte, pues, ojalá, pues, ya el sábado o domingo pueda hacer algo, ¿no? Yo les avisaré por el grupo, a ver qué hacemos. Y este era era mucho, así que por eso pensaba explicarlo. Pero no creo que vaya a dar el tiempo. Así que, por ahora esto queda ahí. Cualquier duda, cualquier cosa, si tienen algún problema que tal vez no sea de los que yo puse en ese documento, perdón, lo que les pasé en el documento, preferible me los pasan y así yo tengo tiempo para preparar algo así, para preparar esto, que se vea algo ya directo y no perder mucho tiempo, por así decirlo. Y nada, creo que eso sería todo. Cualquier cosa, pues ahí ya estaré tratando de hablar con el profesor Jonathan también para ver qué temas están viendo o si ya van a tomar lección, cosas así. Trataré de hablar con él. Y nada, eso sería todo, chicos. ¿Alguna última cosa, por si acaso? Creo que no, ¿verdad? Y bueno, esto lo explicaré la otra clase que haga. Ya les avisaré si hago un sábado o un domingo. Nos vemos. Eso sería todo. Gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego.